Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos das de aprender más de tu palabra, Señor, y bendice a Mario, Señor, que es el que siempre nos comparte, Señor, y también te pido por todos los chicos que se vayan a conectar, también por los hermanos que lo vayan a escuchar, Señor, que podamos llevarlo a nuestro corazón, Señor, y conocerte más y acercarnos más a ti. Gracias te damos por este tiempo y así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Mau. Ay, ¿ya se ve mi pantalla o no? Sí. Excelente. Pues gracias a Dios pudimos ya terminar la epístola de Primera de Corintios, en la cual aprendimos un montón de cosas. Esta vez quería yo continuar con la carta de Segunda de Corintios y ya pensaba yo meterme directo al versículo 1 y 2 del capítulo 1, pero cuando estaba leyendo, pues me llamó la atención muchas cosas que tuve que... Ay, ya me salí, perdón. ¿Sigo compartiendo pantalla o no? Sí, aún. Ok. Va. Entonces, me llamó la atención muchas cosas que quiero compartir con ustedes sobre la introducción a esta carta de Segunda de Corintios. Primera de Corintios, en realidad, pues ustedes, perdón, que han estado solamente en el estudio de Primera de Corintios, se han dado cuenta que lo que más hay en la iglesia son problemas. Problemas. En la iglesia de Corinto había un montón de problemas. La gente tenía divisiones, la gente tenía malas concepciones de algunos conceptos, tenía todavía un poquito de la cultura que había en Corinto, pues le estaban metiendo en su familia, en su iglesia, y por lo tanto se creaban muchos problemas. Entonces Pablo les tuvo que escribir en varias ocasiones, y la segunda carta que nosotros tenemos de Corintios, pues es la que vamos a ver. Pero en realidad, por todo lo que he visto, lo que los comentaristas concuerdan, es que esta no era la segunda carta, sino la cuarta carta, que Pablo escribió una primera carta que no era Primera de Corintios, después vino una segunda carta que nosotros tenemos como Primera de Corintios, pero que era la segunda. Después Pablo escribió una tercera carta que se perdió, la primera y la tercera se perdieron, y nosotros nos quedamos con la segunda y la cuarta, que conocemos como Primera y Segunda de Corintios. Ahorita vamos a mencionar un poquito de cómo fueron los acontecimientos que guiaron hacia esto, pero la iglesia de Corinto pues tenía un trasfondo de cómo llegó el evangelio ahí. Ustedes recordarán en nuestro mapa que Pablo empezó algunos viajes. Pues aquí vemos Tierra Santa, de esta región de Cesarea, de aquí de Palestina. Pablo empezó diferentes viajes que pues nosotros podemos ver cómo fue siguiendo en el libro de los Hechos. Entonces, Pablo se nos menciona que hizo 3 viajes misioneros, en cada uno de los cuales, pues Pablo fue predicando el evangelio. Recordemos que en algunos lugares estuvo predicando, llegó a tener oposición. Pablo sufrió muchísimo en algunos lugares, pues incluso lo apedrearon, como recordaremos que pasó aquí en Listra, en la región de Panfilia, ahí está, aquí, en la región de Antioquía, de Panfilia, de Pisidia. Pablo sufrió un montón, pero también Pablo conoció ahí a un joven que se llamaba Timoteo, con el cual después hizo equipo y siguió viajando. Nos dice la Biblia que Pablo salía de acá, regresaba, volvía a salir, volvía a regresar, y que después de sus 3 viajes misioneros, Pablo fue apresado. Y se nos menciona aquí una línea que llega hacia Roma. Este viaje se conoce como su viaje todo pagado, el BTP. Viaje todo pagado, ¿por qué? Porque iba como preso y eso dependió del gobierno de Roma. Y Pablo apeló al César y dijo, pues me tiene que juzgar César, y llegó a Roma. Pero durante sus viajes misioneros, Pablo estuvo predicando en diferentes sitios antes de irse preso a Roma. Y en uno de sus viajes misioneros, pues llegó hasta la región de Grecia. Grecia, como dijimos, tenía 2 regiones. La parte superior, la parte del norte, que se conocía como Macedonia, la parte inferior o del sur, que se conocía como Acaya. Acaya, o también conocido en el mundo romano como el Peloponeso. Esta parte que vemos aquí era una ciudad, pues, como ya les comenté cuando hablábamos de Primera de Corintios, bien importante, porque muchos barcos aquí de estos mares llegaban, o de aquí del norte pasaban, y en algunos casos, pues, les era más fácil bajarse de su barco, descargarlo y hacer que los esclavos atravesaran el istmo en vez de darle toda la vuelta aquí para llegar al otro lado. Entonces Corinto empezó a tener mucha afluencia
porque era un puerto estratégico, empezó a tener pues mucha gente y prosperidad económica, pero también había mucha inmoralidad. Si nosotros viéramos una foto satelital de Corinto, esto es lo que vamos a encontrar. Vamos a ver aquí la parte norte de Grecia, aquí vamos a ver la parte sur. Y no sé si alcanzan a ver ahí en sus teléfonos una línea aquí azul. De hecho, como se dieron cuenta que Corinto era tan importante para el comercio, pues lo que dijeron es, ¿por qué no mejor hacemos un canal que atraviese de lado a lado? Y lo que hicieron fue excavar una línea recta de más o menos 6.4 kilómetros de extremo a extremo para que atraviesen los barcos. Y pues obviamente eso significa que ya no tengan que dar toda la vuelta como lo vimos a la región de Acaya. Esta es una vista moderna de cómo se ve ese canal, cómo los ingenieros pudieron escarbar así diferentes estratos de la tierra y ahora pueden pasar de un extremo del mar hacia el otro extremo los barquitos, como lo vemos así. Corinto no solamente era una ciudad próspera por esa situación geográfica. Recuerden que si había gente que tenía pues productos que quería pasar hacia acá, pues tenía que pasar por Corinto, lo mismo de acá para acá. Entonces, había mucho mercader y mucho navegante, mucho marino, que pues no tenía un lugar fijo donde quedarse y por lo tanto eso significó algunas cuestiones en específico sobre la inmoralidad que había en Corinto. ¿Qué cosas feas pasaban en Corinto? Pues primero que nada, la esclavitud. Había un montón de esclavos en Corinto. Obviamente esta no es una foto de los corintios, porque como ustedes alcanzan a ver, pues hay gente que se viste diferente, que tiene botellas, que en ese tiempo creo que no había, o lámparas, pero encontré esta imagen simplemente para hacer referencia a los esclavos. En Corinto había muchísimo esclavo, era un lugar donde se vendían, se compraban esclavos, y pues como les comento, algunos participaban en bajar la mercancía de los barcos para poderla llevar de un lado a otro, incluso llevar el mismo barco si el barco tenía el suficiente tamaño para poder atravesarlo de un lado a otro. Pero lo principal que había en Corinto era la inmoralidad. ¿Por qué? Porque tenían un culto los griegos sobre la diosa Afrodita. La diosa Afrodita, pues era la diosa de la fertilidad. Por lo tanto, había unas mujeres que se conocían como hieródulas. Las hieródulas eran mujeres que ejercían su oficio siendo sacerdotisas. Significa eso que pues se prostituían con el fin de adorar a esta diosa Afrodita y hacerle como honor a la fertilidad. Aunque sí involucraba el placer, más que eso, por lo que yo leí en documentos de historia, lo que ellas tenían en su mente o lo que las personas que estaban con ellas tenían en su mente era que el acto que ellos hacían pues era más que nada por darle agrado a la diosa de la fertilidad. Entonces, mucha gente que llegaba en estos barcos, bueno, no estos, sino los de ese tiempo, que llegaba en estos barcos, encontraba en Corinto un montón de hieródulas, que eran prostitutas o sacerdotisas, y estas mujeres pues ejercían su oficio. Por lo que yo leí, estas mujeres podían cobrar lo que querían. Es decir, ellas no lo hacían solamente por necesidad, sino podían cobrar lo que querían e incluso seleccionaban a aquellos con quienes iban a estar. Entonces, no eran unas mujeres pobres que lo hicieran por necesidad, eran mujeres que querían adorar a esta diosa y hacían, pues obviamente, que hubiera mucha inmoralidad en Corinto. Bueno, no solamente ellas eran las culpables, los marineros que llegaban, la gente que vivía ahí en Corinto, pues adoraba a esta diosa y por lo tanto, esas cuestiones les costaban trabajo a los cristianos que estaban abandonando esa vida por seguir el cristianismo. ¿Dónde se relata la fundación de la iglesia de Corinto? Pues en Hechos capítulo 18. En Hechos capítulo 18 dice lo siguiente, voy a atreverme a leer varios versículos para que más o menos nos situemos en el contexto histórico de cómo se fundó la iglesia de Corinto. Dice el capítulo 18, después Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. ¿Dónde estaba Atenas? Atenas estaba aquí, justo al norte de Corinto. ¿Ya vieron? Algunos consideran que todavía es la región de Acaya, aunque Pablo cuando habla de las primicias de Acaya no menciona a los creyentes de Atenas, entonces quizá Atenas era considerado parte del norte de Corinto. Pablo estuvo ahí predicando en Atenas, si ustedes recordarán, es ahí donde les dice en Hechos capítulo 17, yo les admiro, varones atenienses, porque ustedes se ve que son muy religiosos, tienen muchos altares a los dioses, en específico a un dios no conocido, y ahí es donde les empieza a hablar del dios no conocido en Atenas. Pablo sale de ahí y llega a Corinto. Nos dice que allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Cuando nosotros vimos Primera de Corintios, Pablo, recuerden que menciona a este par de personas, este matrimonio, Aquila y Priscila, que eran unas personas que recibían a la iglesia en su casa.
Estos judíos, nos dice la Biblia, habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas, al igual que él. La palabra que se ocupa aquí para carpas no solamente significa que hacía tiendas, sino que trabajaba también con pieles. Entonces Pablo encontró en ellos un equipo con el cual podía trabajar. Ellos salieron aquí de Italia cuando fueron deportados y llegaron entonces a Corinto. Pablo se los topa ahí y empieza a trabajar con ellos, ve potencial en Aquila y Priscila y empieza a trabajar con este matrimonio. Cada día de descanso, es decir, cada sábado, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. La estrategia de Pablo era cada sábado irse a la sinagoga de la ciudad y predicar el evangelio tanto a los judíos como a los griegos. Recordemos que en estas ciudades pues no solamente había personas griegas, sino que había judíos que habían llegado de otras regiones del mundo, quizá deportados o quizá por hambre o quizá salieron de Palestina y llegaron a esta zona. Entonces Pablo les predicaba. Después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, porque este par de amigos se quedaron en el norte de Grecia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra, testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías, pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo, la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente, de ahora en adelante iré a predicar a los gentiles, es decir, a los no judíos. Cuando en Corinto la gente judía se opone al evangelio, Pablo les dice, ustedes son los responsables de su propia muerte, yo me voy a ir a predicar ahora a los que no son judíos. Entonces salió de allí y fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el líder de la sinagoga y todos los de su casa creyeron en el Señor. Imagínense la situación que está pasando aquí en Corinto. Pablo predica en la sinagoga, Crispo, el líder de la sinagoga, cree en el Evangelio junto con toda su familia, pero había muchos judíos que se oponían. Entonces se arma un alboroto, se arma la rebambaramba ahí. Nos dice la Biblia, muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados, mientras que algunos están creyendo, algunos están rechazando el Evangelio. Nos dice la Biblia, una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo, no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Así que Pablo se quedó allí un año y medio enseñando la palabra de Dios. La Biblia nos dice que en estos 18 meses Pablo estuvo enseñando y enseñando y enseñando la palabra de Dios y tenía gente a su lado, tenía a Aquila y a Priscila, a Silas y a Timoteo que estaban ahí, aunque no sabemos si ellos se quedaron todo el tiempo, podemos pensar que sí. Nos dice la Biblia que en el tiempo en el que Galión llegó a ser gobernador de Acaya, más o menos esto pasó en el año 51 después de Cristo. Entonces, Galión se convirtió en gobernador de Acaya. Ya dijimos que la región de Acaya es esta parte del sur, ¿sale? Entonces, Galión se convierte en el gobernador de esta región sur y unos judíos se levantaron contra Pablo. Pablo ya llevaba predicando ya un buen tiempo, pero unos judíos se levantaron. Dios sabía que le tenía que dar ánimo y le dijo, Pablo, no temas, tú sigue predicando porque yo estoy contigo y tengo mucha gente aquí. Pero algunos de los judíos que se oponían se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo, es decir, lo llevaron frente a Galión. Acusaron a Pablo de persuadir a la gente de adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley. ¿Qué es lo que hizo este gobernador? Nos dice la Biblia. Pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Galión se dirigió a los acusadores de Pablo, es decir, a los judíos, y les dijo, escuchen ustedes judíos, si aquí hubiera alguna fechoría y un delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso, pero dado que es solo un asunto de palabras y nombres y de su ley judía, resuelvan ustedes mismos, me niego a juzgar tales asuntos, así que los expulsó de la corte. Galión dijo, ustedes nada más están haciendo alboroto por unas cuestiones que no me corresponden a mí como gobernador, así que no les voy a poner atención. Estos judíos se alborotan y dicen, ¿qué vamos a hacer para que Galión nos ponga atención? Nos dice la Biblia lo siguiente. Entonces la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga. Entonces pensamos que era otra persona porque aquí se nos dice que Crispo quizá en ese tiempo cambió a Sóstenes ser el líder y por lo tanto se menciona a él y lo golpeó allí mismo en la corte, pero Galión no le dio ninguna importancia. Los judíos querían obtener la atención del gobernador de Acaya, que era Galión, pero ni golpeando a Sóstenes pudieron obtener su atención porque Galión les decía, a mí no me interesan estas cuestiones que no son de la ley. Bueno, ya vieron ustedes que había mucho problema en Corinto por la oposición de estos judíos, pero no le importó a Pablo, nos dice la Biblia, después Pablo se quedó en Corinto un tiempo más. Luego se despidió de los hermanos y se fue a Cencrea. Cencrea era un lugar que estaba muy cerquita de Corinto, si alcanzan a ver aquí nos dice Cencreas, junto a Corinto, estaban muy cerquita estas ciudades y entonces Pablo sale de Corinto después de haber pasado allí un poquito más de un año y medio
nos dice la Biblia, Cencrea estaba cerca. Allí se rapó la cabeza según la costumbre judía en señal de haber cumplido un voto y después se embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y Aquila con él. Siria, ¿para dónde estaba? Pues para esta región, aquí. Entonces, Pablo predica aquí en Corinto, después de haber estado en Atenas. En Atenas habla de la idolatría, les comenta del Dios verdadero. Después se va a Corinto, se le une Aquila, Priscila, Silas y Timoteo. Es perseguido por los judíos. Galión les dice, no me interesa lo que ustedes hagan. Pablo sale, se encrea y después, junto con sus amigos, se embarca hacia Siria. Pero, ¿qué pasó en esos 18 y tantos meses que Pablo estuvo predicando allí en Corinto? Pues mucha gente dejó estas cosas, mucha gente dejó la prostitución, mucha gente dejó la esclavitud, mucha gente incluso pues tenía ahora unos mandatos específicos sobre la esclavitud que nosotros ya mencionamos en la primera carta de Pablo a los Corintios, bueno, la que nosotros tenemos como primera carta. Y pues ustedes están viendo que pasan un montón de cosas ahí, tanto históricas como morales en la iglesia de Corinto. Me atreví a ponerle esto porque los comentarios nos dicen que pasaron un montón de eventos y cuando yo los estudié por primera vez, la verdad ni me acordé de ellos, se me hizo bien enredado, pero traté de ponerlos así en forma de lista para que veamos cómo pasó la secuencia de eventos que nos llevan hacia Segunda de Corintios. Primero que nada, Pablo entonces ya vimos que sale de Corinto y recibe noticias alarmantes. En algún momento alguien le dijo, oye, están pasando cosas feas en Corinto porque la gente está adorando ídolos, porque la gente no entiende bien los dones, porque la gente está con la prostitución, porque la gente está metiendo ideas a la iglesia. Entonces Pablo recibe noticias alarmantes y les escribe la primera carta que les mencioné. Como les comenté, lo más probable es que Pablo haya escrito 4 cartas. Después de haber recibido esas noticias alarmantes, Pablo les dice que les escribe, esto hace referencia en Primera de Corintios, en la carta que nosotros tenemos como Primera de Corintios, Pablo les escribe y les dice, yo ya les había escrito previamente. Entonces, repito, para quienes estaban dormidos, quienes no pusieron atención, cuando estamos hablando de las cartas a los Corintios, estamos pensando que Pablo escribió 1, 2, 3 y 4. La primera carta fue esta, la segunda carta es la que nosotros llamamos Primera de Corintios y voy a seguir llamando en todas las clases Primera de Corintios. La cuarta carta es nuestra carta Segunda de Corintios, que es la que vamos a empezar a estudiar. La tercera y la primera carta se perdieron. Esas no fueron inspiradas por el Espíritu Santo, por lo tanto no forman parte del Nuevo Testamento que nosotros tenemos. Entonces, dijimos que ya Pablo se fue a Siria, ¿ok? Se había ido a Siria, no sabemos qué más hizo, pero después de recibir esas noticias alarmantes, escribió esta primera carta que dijimos hace referencia ahí. Después Pablo hace un viaje a Éfeso. Entonces llega a Éfeso, que se los voy a señalar acá, a esta parte, donde está Éfeso. Aquí debe estar Éfeso. En esta región debe estar Éfeso, solamente que no lo veo. Éfeso, 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 no sé si lo alcanzan a ver. No, pero debe estar aquí Éfeso, en esta región. Esta parte era conocida como Asia Menor. Entonces Pablo viaja a Éfeso y desde ahí entonces, pues se entera de que hay más problemas y más dudas de la iglesia. La iglesia de Corintio, de Corinto, ¿qué es lo que hace? Ellos le escribieron una carta a Pablo, que en 1 de Corintios 7:1 hace referencia. Pablo les dice, ahora, con respecto a lo que ustedes me preguntaron, quiere decir que ellos le escribieron esta carta. Y Pablo en 1 de Corintios resuelve las dudas que le escribieron los corintios. Entonces, Pablo escribe Primera de Corintios y probablemente desde Éfeso escribe esa carta y la manda con su amigo Timoteo a los Corintios. O sea, va desde Éfeso, que está por acá, hacia acá con Timoteo. No sabemos si Timoteo tomó un barco, si Timoteo rodeó por tierra, no sabemos, pero lo más probable es que la haya enviado con su joven Timoteo. Después de escribir la primera carta de los Corintios, que ya nosotros vimos, que ya estudiamos, gracias a Dios, en este tiempo, siguieron con un gran problema en la iglesia de Corinto, que son los falsos maestros. Y esto, chicas y chicas, es bien importante, porque los falsos maestros es un tema que va a abordar Pablo a lo largo de Segunda de Corintios, porque él se tiene que defender. Había muchas personas que no consideraban a Pablo como un apóstol. Ya vimos en Primera de Corintios que Pablo les tiene que reprender porque les dicen, unos piensan que Pedro es superior, otros piensan que Apolos es superior, otros piensan que yo soy superior, otros dicen que son de Cristo. Bueno, no se podían poner de acuerdo y los regañan en esa carta, pero después de haber escrito Primera de Corintios, todavía había falsos maestros. Entonces Pablo les tiene que escribir
Pablo sale de Éfeso, desde donde escribió Primera de Corintios, y les hace una visita que se conoce la visita con tristeza, o la visita con congoja, o la visita con pena, como le quieran ustedes decir. Lo que involucra es que Pablo tuvo que ir a regañarlos porque todavía, a pesar de las cosas que les escribió en Primera de Corintios, había falsos maestros. Entonces los visita con tristeza, como les dice aquí en Segunda de Corintios. Pablo tiene que salir de aquí de Éfeso y entonces viaja aquí a Corinto para regañarlos. Y nos dice la Biblia que fue bueno, por lo que entendemos en la Biblia, fue una visita dura, una visita fuerte. Bueno, cuando Pablo estaba ahí visitando a la gente, lo más probable es que haya sido desafiado y hasta probablemente insultado. Había falsos maestros que quizá vieron a Pablo y le dijeron así a su cara, tú eres una basura, no eres nadie, tú estás nada más tratando de engañar a la gente. Y Pablo, no sabemos si no se defendió, Pablo le dio mucha tristeza. No hay señales de que la iglesia lo haya ayudado o que lo haya defendido y digan, pero Pablo es un apóstol, Pablo fundó esta iglesia, Pablo nos hizo convertirnos, Pablo fue elegido por Dios. No, no hubo gente que lo defendiera. Y entonces Pablo pues termina el triste. Y este falso maestro o falsos maestros que se opusieron a él, lo más probable es que lo hayan insultado. Lo más triste también es que la iglesia no lo defendió, no hicieron nada por defender a su apóstol. De ahí, de Corinto, entonces Pablo regresa a Éfeso y escribe la tercera carta, que también es conocida como la carta severa. Vamos aquí. Pablo recibe los insultos de esta persona o personas en Corinto, después regresa a Éfeso otra vez y desde aquí escribe la tercera carta que, les repito, no tenemos nosotros. Esa carta se perdió, pero es considerada una carta severa, una carta en la cual él regaña a la iglesia y probablemente la envió con Tito a la iglesia de Corinto. Después de este evento, los comentaristas nos dicen que Pablo sale a Troas. ¿Troas dónde estaba? Alcanzan a ver aquí, noten aquí, un poquito al norte. Pablo salió para allá desde Éfeso, llega a Troas y lo que hace es, piensa encontrarse con Tito, que lo más probable es que Tito haya dejado esta carta con los corintios y pues piensa encontrárselo ahí en Macedonia. Pero pues mientras se encontraba y no se encontraba, nos dice la Biblia que se le abrió una puerta a Pablo. El problema de que se le haya abierto una puerta a Pablo no es que Pablo no la supiera aprovechar, sino que lo más probable es que Pablo estuviera pensando en este evento, en que la gente no lo defendió, la gente estaba con falsos maestros y no aprovechó la oportunidad de esta puerta abierta al 100%, como lo vemos en el capítulo 2 de Segunda de Corintios. Entonces, Pablo se piensa encontrar por aquí a nuestro hermano Timoteo, a Tito, perdón, y pues se da cuenta de que hay una oportunidad, pero pues no la aprovecha al 100 por estar pensando en otras cosas. Se va a Macedonia y en algún punto se encuentra a Tito. Lo más probable, algunas personas piensan que lo encontró aquí en Filipos. Filipos, donde estaba la iglesia de los filipenses. Algunos piensan que ahí lo encontró, ahí fue Tito, Pablo lo encuentra ahí, y desde aquí entonces piensan que escribió la carta a Segunda de Corintios, ¿ok? Lo que nosotros tenemos como Segunda de Corintios. Mientras estaba platicando con Tito, Tito le da unas buenas noticias y le dice, oye, Pablo, ¿qué crees? Algunas personas, gracias a esta tercera carta, a la carta severa, y a las otras cartas que ya les habías escrito previamente, pues hay quienes ya se arrepintieron, hay quienes ya hicieron caso, y ya quienes dejaron la idolatría, quienes están en contra de los falsos maestros. Pero, les dice, algunos seguían siendo medio gaznápiros y medio tontos, porque todavía defendían a estos falsos maestros, en vez de defender a Pablo, defendían a los falsos maestros y Pablo les dice, híjole, no puede ser que en la iglesia de Corinto todavía crean algunos en esos falsos maestros. Por lo tanto, Pablo les dice, yo voy a ir a visitarlos, pero lo que hace es desde Macedonia, como les comento, probablemente desde Filipo, les escribe Segunda de Corintios para que la gente pues pueda corregir esto de los falsos maestros, pueda entender la importancia del apostolado de Pablo y pues la gente se pueda arrepentir y pueda tomar el buen camino. Lo más probable es que esto lo haya escrito en el año 56 después de Cristo. Pues como ustedes ven, son un montón de eventos. La verdad, yo no sé cómo los comentaristas llegaron a toda esta conclusión, porque es mucho estar leyendo, mucho contexto histórico, pero pues bueno, esto es lo que yo encontré. Es gente que es mucho más sabia que yo, por lo tanto me atrevo a ponérselos. Pero ustedes alcanzan a ver con todo esto que, a pesar de todo lo que había hecho Pablo,
la gente tenía en poco el ministerio de Pablo. Y eso nos lleva a una de las aplicaciones que vimos en Primera de Corintios. Según ustedes recordarán, una de las aplicaciones que vimos en el capítulo 16 es tener en alta estima a aquellas personas que predican la palabra de Dios, que dan su vida por el servicio de Dios. Pablo había estado viajando, como aparece aquí, todos estos viajes, Pablo había estado predicando. Entonces, Pablo era una persona diligente. Y el hecho de que algunos de Corinto no lo consideraran como un apóstol quiere decir que pensaban muy poco de Pablo. Y la aplicación que nosotros podíamos sacar de esta introducción, de toda esta historia, es qué tanto nosotros pensamos de nuestros líderes, de las personas que nos enseñan la Biblia, de aquellas personas que nos animan a seguir fieles. Pues bueno, nos debería esto decir que, como lo vimos en Primera de Corintios, tengamos en alta estima, alto respeto a aquellas personas que se esfuerzan por predicar la palabra de Dios. Para terminar, porque no nos va a dar tiempo, tengo muchas diapositivas que preparé, pero no creo que nos dé tiempo hablar de todas ellas. Quiero tocar algunos puntos nada más. Con todo lo que acabamos de ver, Pablo escribió una de las cartas más personales, si no es que la más personal. No sabemos si las de Timoteo, Tito o esta son las más personales, pero yo encontré en la literatura que esta es la carta más personal de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo va a defender su ministerio. Pablo les habla desde el corazón, mientras que en lo que nosotros tenemos como Primera de Corintios, Pablo defendió la doctrina y les dijo, ustedes deben hacer esto, 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 esto y esto. En esta carta, Pablo se defiende a sí mismo y defiende su apostolado y les dijo, miren, miren lo que yo soy, miren lo que Dios me ha hecho para que ustedes puedan convertirse al evangelio. En el versículo 5 del capítulo 4, Pablo les dijo, como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos, predicamos que Jesucristo es el Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. A pesar de que Pablo, para contrarrestar el peso que tenían estos falsos maestros, Pablo tiene que hablar flores de sí mismo. Pablo les está diciendo, yo no voy a ser el centro de atención, no quiero que me den sus aplausos, no quiero alabarme a mí mismo, lo que estoy haciendo es predicamos que Jesucristo es el Señor. Ese siempre fue el mensaje de Pablo, predicar que Jesucristo es el Señor. Y no les está diciendo Pablo nada más que Él es un siervo. Ya nosotros hemos hablado de la palabra siervos, doulos, cuperetes en la primera carta de los Corintios. En capítulo 2, versículo 17, Pablo les dice, ya ven, no somos como tantos charlatanes. Algunos dicen, no somos como otros charlatanes, porque Pablo está haciendo referencia a esos falsos maestros que estaban en la iglesia de Corinto. Pablo les está diciendo, ¿qué hacen esos charlatanes? Les dice, predican para provecho personal. Como hemos visto en 1 Timoteo capítulo 6, algunas personas van a tomar la piedad, el predicar el evangelio solamente como fuente de ganancia. Y Pablo les está diciendo, yo no soy como esos charlatanes, no soy como esos tontos, esas basuras que solamente predican para ganancia personal. Lo que está diciendo es, Pablo dice, nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Por lo tanto, Pablo va a ser diligente en su ministerio y cuando habla contra los falsos maestros, los llama, pues no algo leve, no está diciendo, ay, esos maestritos, esos pobres pues líderes que están ahí, los está llamando charlatanes, les está diciendo que son unos mentirosos que nada más quieren sacar provecho del evangelio. Noten lo que nos dice aquí. Pablo defendió su apostolado. Pablo tuvo en todos estos pasajes, noten ustedes cuántas veces Pablo tuvo que defender su apostolado. ¿Por qué? Porque estos falsos maestros le estaban diciendo a la congregación, oigan, Pablo ni siquiera es un apóstol, Pablo no es un buen maestro, nosotros sí somos apóstoles, nosotros sí somos buenos maestros, y Pablo les tiene que decir repetidas veces a los corintios, miren, yo sí soy un apóstol del Señor, que cuando hablemos del versículo 1, cuando les dice Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, vamos a ver otra vez qué significa eso apóstol. Pero yo me imagino a Pablo, así me atreví a poner estas dos líneas, quizá llorando, porque cuando había predicado tanto en Corinto y habiendo pasado más de 18 meses ahí en Corinto, habiéndoles escrito ya dos cartas previas, no es cierto, tres cartas previas, aún así los corintios no consideraban algunos a Pablo como un apóstol. Entonces Pablo tiene que decir, pues miren, les voy a dar mis credenciales de por qué soy apóstol y esas credenciales son ustedes. Segunda de Corintios lo que hace es mencionar también de una forma magistral el evangelio. Noten cómo Pablo lo resume aquí en segunda de Corintios 5:21, dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta por medio de Cristo. Noten cómo Pablo escribió aquí lo que es el evangelio. Cristo nunca pecó, vino al
mundo, murió por nosotros, por nuestro pecado. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios por medio de Cristo. Ese era el mensaje que estaba predicando Pablo. En medio de toda esta hostilidad que Pablo tenía, en medio de tanta gente que lo estaba atacando, en medio de todos los naufragios, en medio de todo el sufrimiento que Pablo tuvo, Pablo siempre se pudo decir: yo voy a predicar a Cristo, no me voy a exaltar a mí mismo, voy a estar predicando de Cristo. Y eso es algo que nosotros también podemos aplicar a nuestras vidas, que nuestro hablar siempre sea el hablar de Cristo, ¿correcto? Este último punto lo voy a desarrollar más en profundidad porque vamos a hablar del sufrimiento. Yo quería ya terminar esta parte, pero el sufrimiento es un tema largo y todavía estoy hablando de la introducción a Segunda de Corintios, ¿eh? Les voy a dar 8 razones que menciona la literatura para el sufrimiento, porque quizás se podrían ustedes pensar, ¿por qué sufre? ¿Sí? ¿Por qué sufren los que son buenos? ¿Por qué les pasan cosas malas a la gente buena? Bueno, vamos a hablar de eso, primero Dios, la siguiente semana, porque ahorita ya se nos acabó el tiempo, pero hasta ahorita quiero que nos quedemos con eso. Pablo la estaba llevando difícil, la iglesia que debía serle agradecida, la iglesia que debía respetar a su apóstol no lo estaba haciendo, y entonces Pablo tiene que hablar fuerte en esta carta Segunda de Corintios, que creemos que es la cuarta carta que Pablo le escribe a esta iglesia. Hasta ahí nos vamos a quedar. No sé si hay alguna duda, alguna cuestión que no haya quedado clara, algo que quieran aportar. ¿No? Bueno, Mau, ¿nos puedes despedir en oración, por favor? Ah, no, ya Mau ya oró, ¿verdad? Entonces, Areli. Claro, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche porque tú nos bendices, porque permites que podamos atender a este mensaje, a esta clase. Te agradecemos porque sabemos vas a glorificarte en nuestras vidas y que ese tema, segundo de Corintios, va a ser de grande bendición para cada joven, para nuestra vida espiritual. Muchas gracias te damos por todo y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Areli.